Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. Aún así, Isao ya no se molestó con Tanjiro y decidió digerir todas sus ganancias. El ADN de Tanjiro era increíble, pero el ADN de Muzan era aún más impresionante. Al mismo tiempo, Isao se preguntó si debería volver al mundo de la alta escuela de los muertos, ya que todo el valor en este mundo había sido exprimido por él. El valor de este mundo era como una naranja exprimida para él. No quedaba jugo, y lo que quedaba era solo la piel de la naranja, que era bastante inútil. O, bueno, podría usarse como guarnición, pero no había duda de que se había vuelto más poderoso después de devorar el ADN de Muzan. Sí, podría no haber absorbido todas las partes del cuerpo de Muzan, pero había absorbido la mayoría de ellas, especialmente cuando Muzan siguió regenerando su cuerpo, dándole mucha de su carne. Francamente, fue un poco repugnante, pero no importa que, se hizo más fuerte. Sin embargo, antes de explicar lo que había ganado, tuvo que calmar a muchos que vinieron en su dirección. Isao-kun. Isao, ¿estás bien? ¿Cómo es tu cuerpo? A pesar de que Isao podría haber tenido la ventaja en su confrontación anterior, su cuerpo estaba ensangrentado debido a las partes del cuerpo de Muzan con forma de látigo. Además, esas partes del cuerpo tenían espinas como una rosa, por lo que cada vez que tenían un intercambio, las espinas de Muzan herían su cuerpo. Isao fue capaz de regenerar todas esas heridas, pero no sería visto como un humano si se atreviera a hacerlo. Aún así, viendo su cuerpo ensangrentado y cómo Isao yacía en el suelo exhaustivamente, nadie podía mantener su calma, especialmente la invencible imagen que Isao siempre había impreso en su mente. Este demonio, que podía hacerle todo esto a Isao, definitivamente no era un demonio ordinario. Afortunadamente, Isao había derrotado a este demonio, pero, no bajes la guardia. Ese demonio aún no está muerto. Exclamación de cierre, Shinobu, ve a esas víctimas. Revisa sus heridas. Sí. Shinobu se sorprendió, pero rápidamente reaccionó. Mitsuri, quédate conmigo. Intenta ver si el demonio todavía está cerca. Sí. Kanroji sacó su katana con forma de látigo mientras miraba a su alrededor con cautela. Aún así, Shinobu no se fue de inmediato, pero preguntó, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Si algo le sucedió a Isao, entonces definitivamente no podía perdonarse a sí misma. Estoy bien. Todos son solo heridas en la piel. Más importante aún, verifique si alguien todavía está vivo o no. Está bien, seré rápido. Yo atenderé tus heridas pronto. Francamente, a Shinobu realmente no le gustaba Tanjiro, especialmente cuando este chico se atrevió a interrumpir la batalla de Isao. Si Tanjiro no hubiera hecho un acto tan repentino como ese, ¿habría sido Isao herido así? Aún así, incluso si no le gustaba Tanjiro, no le impidió controlar la salud de la familia de Tanjiro, ya que proteger a los civiles era algo que un asesino demonio tenía que hacer. Entonces, con todo eso, el grupo se dividió en dos. Uno era proteger a Shinobu, que atendía a las víctimas, y el otro era revisar los alrededores, para ver si el demonio todavía estaba cerca o no. Aún así, con todo eso, Isao tuvo un tiempo tranquilo, lo que le permitió verificar sus ganancias del ADN de Muzan. Sin embargo, el ADN del demonio era el mismo, ya que le daba una poderosa regeneración, resistencia casi ilimitada y una poderosa capacidad física. Si había una diferencia, la calidad del cuerpo de Muzan como progenitor era mucho mejor que los demás. Además, como se había convertido en el progenitor del demonio, Isao también ganó la capacidad de usar la maldición de Kibutsuji, lo que le permitió matar a cualquier demonio con un solo pensamiento en su mente. Al mismo tiempo, también podría crear un demonio. Por último, Isao también podría usar la habilidad especial de Muzan, que era bioquinesis. A diferencia de Doma, que podía manipular el hielo, Gyutaro, que podía manipular la sangre, o Akaza, que podía manipular la presión, la capacidad de Muzan era simple, y eso era manipular su propio cuerpo a voluntad. Ya sea que se trate de cambiar de forma, convertirlo en una hoja o incluso en un monstruo era posible con esta habilidad.
Aún así, Isao tuvo que decir que esta habilidad era bastante tibia. Sin embargo, esta habilidad funcionó bien para él, especialmente cuando su habilidad estaba relacionada principalmente con su propio cuerpo. Francamente, los otros demonios también tenían habilidades similares, manipulando sus cuerpos hasta cierto punto, pero la precisión y la velocidad que provenían de la capacidad de Muzan estaban en diferentes niveles. Si el otro demonio era una tortuga, entonces Muzan era un guepardo. Esto mostró cuán poderosa era la capacidad de bioquinesis de Muzan. Aún así, la mejor ganancia de devorar el ADN de Muzan fue permitirle manipular a todos los demonios. Si bien Muzan podría controlar a todos los demonios, no podía controlarlos a voluntad. Sin embargo, Isao era diferente, especialmente cuando tenía la capacidad de controlar a todos los seres cuyo ADN se registró dentro de él. Sí, podría ser capaz de controlar al demonio después de que devoró a su primer demonio, Doma, pero Doma era solo un rango superior, y un demonio tenía una posición de jerarquía estricta. A pesar de que podía controlar a todos los demonios bajo la posición de Doma, no podía controlar a los que estaban por encima de Doma. Sin embargo, esa debilidad desapareció después de que devoró el ADN de Muzan. Esta fue también la razón por la cual, a pesar de que Muzan había huido, Isao no tenía prisa e incluso podía descansar en el suelo, comprobando así sus ganancias del ADN de Muzan. Al mismo tiempo, Isao estaba un poco decepcionado porque a pesar de que había devorado el ADN de Muzan, no podía tomar automáticamente el ADN de todos los demonios bajo Muzan. Además, en lugar del ADN de Muzan, el ADN que Isao deseaba obtener más era el ADN de Biwa Demon. Sí, Muzan podría ser poderoso, pero la habilidad de Biwa Demon fue increíble. Castillo infinito. Esta era la capacidad de Biwa Demon para controlar un espacio extradimensional y infinitamente grande en forma de un castillo japonés. Si había una razón por la cual Muzan podía huir, se debía a la habilidad de Biwa Demon, lo que la hizo capaz de abrir un portal que se conectaba al castillo infinito en cualquier lugar, siempre y cuando pensara. Si Isao tuviera esta habilidad, podría hacer cualquier cosa, como robar las bombas nucleares en el mundo de la escuela alta de los muertos, recolectar recursos raros en muchos mundos y muchas otras cosas. Además, el consumo de usar esta capacidad también fue bastante mínimo, lo cual fue excelente. Ah, claro, también estaba Kokushibo, que debería saber dónde estaba el cadáver de su hermano mayor, el más fuerte Demon Slayer, Yoriichi Tsujikuni. Al mismo tiempo, la capacidad del rango superior restante no era mala en absoluto, y también deseaba obtenerlas. O más bien, Isao deseaba obtener todo el ADN de demonios poderosos, pero no tenía prisa, especialmente cuando escuchó la conmoción detrás de él. Por favor, no mates a mi hermana pequeña. Enseñaré la técnica secreta de mi familia. Intentaré pagar mucho dinero. Haré cualquier cosa. Se lo ruego a todos. La voz de Tanjiro era tan fuerte que interrumpió su descanso. Aún así, Isao, que fingió descansar, pensó por un tiempo y decidió ayudar. Sí, esto era problemático y un dolor en el culo, pero como había decidido convertirse en una buena persona, sabía que tenía que ayudar a Tanjiro a pesar de que la situación de este tipo era tan problemática. Ah, Isao-kun, no te pongas de pie tan de repente. Estás herido. Kanroji se sorprendió cuando Isao de repente se puso de pie, y rápidamente lo ayudó. Está bien. Sin embargo, Isao no prestó atención a Kanroji, especialmente cuando no creía que Shinobu y los demás pudieran tomar una decisión adecuada para manejar a Tanjiro y su familia, por lo que sabía que tenía que manejar el problema de Tanjiro solo. Aún así, cuando se levantó y se volvió, sus ojos se encontraron con Tanjiro, y los ojos de Tanjiro mostraron claramente esperanza. Isao sabía que podría haber dicho esto antes, pero se dio cuenta de que era esa armadura de Krama, que ayudó cuando el protagonista estaba en problemas. En situaciones normales, todos los humanos que se habían convertido en demonios tuvieron que ser asesinados. ¿Por qué así? Fue porque después de que se convirtieran en demonios, no podrían vivir sin la sangre o la carne de un humano. Tenían que confiar en la sangre y la carne humana para vivir, y si no lo hacían, morirían. Todas las personas en este mundo eran así. Incluso uno de los Ashira, el Ashira Viento, Sanemichi Natsugawa, tuvo que matar a su madre, que se había convertido en un demonio, para proteger a sus hermanos. Sin embargo, como protagonista, Tanjiro siempre ha sido diferente. Aunque no debería haber ninguna posibilidad de que un demonio regrese como humano, la hermana pequeña de Tanjiro, Nezuko Kamado, pudo luchar junto a su hermano mayor como demonio, separándose del control de Muzan, viviendo bajo el sol y también convirtiéndose en humano una vez más. Algo imposible se hizo posible. Por eso Tanjiro era el protagonista, y los demás no.
Solo podían morir, convirtiéndose en nutrientes, por lo que Tanjiro podría volverse más fuerte como protagonista. Aún así, en comparación con Takeshi Komuro, Tanjiro era un buen tipo ya que deseaba salvar a su familia, ignorando la vergüenza y rogando todas sus fuerzas. Inuma-sama, te lo ruego. Le daré a mi familia una técnica secreta. Mi cuerpo. Todo. Incluso mi vida. Por favor, te ruego que no mates a mi hermana pequeña, Nezuko. Ella está enferma. Estoy seguro de que ella estará bien después de esto. Ella definitivamente estará bien. Ella no lastimará a los demás. Te lo ruego. Te lo ruego. Tanjiro siguió repitiendo esas palabras mientras se rompía la cabeza en el suelo sucio varias veces, inclinándose, rogando desesperadamente, continuamente, incluso si su cabeza estaba ensangrentada, para poder salvar a su familia. Aún así, Isao no respondió a Tanjiro y miró a Shinobu, que estaba preocupado. ¿Qué pasa? Es así. Mientras Tanjiro seguía inclinándose hacia Isao mientras abrazaba a su hermana pequeña, que se había convertido en un demonio, Shinobu le contó a Isao lo que estaba sucediendo cuando descansó. Cuando Isao le dijo que revisara a las víctimas, Shinobu fue a ver a Tanjiro y su familia sin dudarlo para poder ayudar a Isao más rápido. Aún así, Tanjiro estaba bien y todo como fue salvado por Isao, la armadura de la trama, y como protagonista, era imposible para él morir. Sin embargo, la familia de Tanjiro era diferente, ya que la mayoría de ellos habían muerto. Solo la madre y la hermana pequeña de Tanjiro estaban vivas, pero a diferencia de su madre, la hermana pequeña se había convertido en un demonio. Con la transformación de Nezuko en un demonio, naturalmente, todos pensaron en derribar a este monstruo. Si bien fue una decisión cruel, no había nada que pudieran hacer ya que, tarde o temprano, la existencia de Nezuko se volvería perjudicial para la sociedad. Aquellos que se convirtieron en Demon Slayers en su mayoría tuvieron una experiencia con el demonio antes de convertirse en Demon Slayer. Si sus familias fueron asesinadas o sus familias se habían convertido en demonios, no importa que, sabían que no había posibilidad de salvar a Nezuko y matarla era el mejor acto, ya que si la dejaban viva, entonces podría atacar a los inocentes, comiéndolos debido a sus necesidades. Sin embargo, ¿cómo podría Tanjiro aceptar eso? Nezuko era su hermana pequeña, y tampoco entendía mucho sobre un demonio, así que viendo a su hermana pequeña, que gruñía como una bestia, mientras estaba asustado, pensó que estaba enferma y mientras se curara, entonces todo estaba bien. Sin embargo, había incluso una cura para que uno se convirtiera en humano después de convertirse en demonio. Si le sucediera a alguien más, sería imposible, y ya nada podría salvarlos, pero le sucedió a la hermana pequeña de Tanjiro, Nezuko Kamado, así que todo fue posible. Aún así, mientras los otros estaban acorralados por Nezuko, quien se convirtió en un demonio, el enfoque de Shinobu estaba en algo diferente. Si había un demonio que podía transformar a otro en un demonio, entonces solo había uno. Isao, ¿era ese el demonio con el que luchaste antes? Shinobu podría no haberse dado cuenta, pero su voz temblaba. Muzan. Los ojos de Shinobu se abrieron y ella cayó en shock. Luego, rápidamente pensó en lo que estaba sucediendo antes de centrarse en Tanjiro. Aunque Tanjiro no entendía, sabía que su situación había empeorado, debido a la expresión de Shinobu. Tu bastardo de mierda. Su rugido sorprendió a todos, y se preguntaron qué estaba pasando, pero como la conversación entre Isao y Shinobu no era tan fuerte, no sabían nada. En cuanto a Kanroji, que era un poco tonto, no entendía su conversación incluso si los escuchaba. Sin embargo, Shinobu, que entendió todo, estaba tan enfurecido. Tú. Shinobu sentía que sus emociones eran como una presa rota, y era imposible mantener todos los sentimientos horribles y negativos dentro de su corazón. Kibutsuji Muzan. Este era el enemigo que habían prometido matar sin importar qué y la causa de cada terror causado por un demonio. Este tipo era un monstruo, algo que debería borrarse de este mundo, y este era el deseo de cada asesino demonio desde los milenios hasta ahora. Todos habían estado trabajando duro por ese deseo. Muchos murieron y se sacrificaron, pero nunca se detuvieron con su batalla y lucharon continuamente, ya fuera para proteger o matar a esos demonios condenables. Entonces, el amanecer llegó en la noche más oscura. No, debería haber sido un buen día para el demonio, que terminó cuando llegó Isao, y todo se oscureció para ellos. Sin embargo, en el momento crítico, cuando Isao estaba a punto de terminar esta pesadilla por completo, Tanjiro de repente vino e interrumpió la batalla de Isao, dando a Muzan la oportunidad de huir y, una vez más, borrando su oportunidad de borrar esta pesadilla. Sabiendo todo eso, ¿cómo podría Shinobu mantenerse racional? ¿Cómo podía mantener la calma?
Sin embargo, también estaba indefensa, ya que si se le preguntaba si debía salvar a alguien o matar a Muzan, ¿qué haría? Aún así, afortunadamente, Shinobu fue el primero en escuchar esta noticia, pero si hubiera sido Kagaya, podría haber cortado la cabeza de Tanjiro. Aún así, la ira de Shinobu confundió a todos, y Tanjiro, que tenía miedo, solo podía mentir con miedo mientras estaba rodeado de muchos hombres, sosteniendo sus armas mientras estaba listo para matar a su hermana pequeña en cualquier momento. Tanjiro solo quería proteger a su hermana pequeña y a su madre, que aún estaban vivas, y sabía que el único que podía proteger a su familia era Isao, el que los dirigía a todos. Sin embargo, Isao no le prestó atención y parecía estar en profundo pensamiento. ¿Cómo está su madre? Ella está bien y todavía se desmaya ahora. Mientras Shinobu estaba indefensa, no había nada que pudiera hacer, especialmente cuando Muzan se había escapado. Aún así, no podía evitar que maldijera a Muzan, que era un bastardo tan cobarde. ¿Qué tal tú? ¿Estás bien? Shinobu miró a Isao con preocupación mientras revisaba sus heridas. Estoy bien. El cuerpo fuerte y suave de Kanroji lo apoyó bien. Aún así, Isao se sintió un poco débil, por lo que decidió apoyarse en el cuerpo suave de Kanroji por un poco más de tiempo. Sin embargo, cuando los ojos de Isao se encontraron con Tanjiro de nuevo, comenzó a mendigar de nuevo como una radio rota. Inuma-sama, te lo ruego. Te lo ruego. Por favor. Haré cualquier cosa. Le daré a mi familia una técnica secreta, todo. Entonces puedes complacer a, bafetada. Tanjiro se cayó rápidamente cuando Isao le abofeteó la mejilla. Tanjiro, escúchame. Tu hermana se ha convertido en un demonio. ¿De demon? ¿Todavía recuerdas la historia que contó ese anciano al pie de la montaña, verdad? Un demonio existe, y nos persigue a todos hasta ahora. Todos nosotros aquí somos parte de una organización que lucha y protege a todos del demonio. Entonces, la técnica de mi secreto familiar. Al instante, Tanjiro entendió por qué Isao deseaba poner su mano en la técnica secreta de su familia, y al mismo tiempo, un arrepentimiento interminable se desbordó sobre él. Si no se hubiera vuelto tan persistente, si acabara de enseñar a Isao, si no hubiera sido tan codicioso, habría sucedido todo esto. Si Tanjiro acababa de aceptar enseñar a Isao y trajo a Isao y su grupo de vuelta a su casa, entonces sucedería toda esta tragedia. Tanjiro se lamentó de lo estúpido que era. Pero, ¿por qué nadie me dijo esto? Si Tanjiro supiera de los demonios y supiera que la técnica secreta de su familia fue utilizada para proteger a todos de los demonios, sucedería todo esto. Nosotros y el gobierno mantenemos este asunto en secreto, ya que si todos lo saben, causará pánico para todos. Si todos están en pánico, entonces ¿qué crees que sucederá, especialmente cuando la guerra mundial acaba de terminar, y podría haber otra guerra en el futuro? Tanjiro. Todos. ¿Habrá otra guerra? Kanroji estaba estupefacto. Probablemente, pero esa es la preocupación del mundo, y nuestra preocupación es con el demonio, así que dejemos ese asunto a un lado ahora. Isao entonces miró a Nezuko y dijo, como he dicho antes, su hermana pequeña se ha convertido en un demonio, y tarde o temprano, ella va a cazar a un inocente, así que tenemos que matarla. No. Ella no hará algo así. Ella no cazará a un inocente. Ella es una buena chica. No es cuestión de su personalidad. Es su necesidad de cazar a un humano. Como un humano come comida todos los días, el demonio tiene que comer un humano si quiere mantenerse con vida. La cara de Tanjiro se puso pálida, y toda la sangre se drenó de su rostro. No quería creerlo, pero sabía que Isao no mentía, o más bien, no había necesidad de mentirle ya que no había valor en él. Viendo lo fuerte que era Isao, Tanjiro sintió una intensa vergüenza, pensando cómo Isao podría beneficiarse de la técnica secreta de su familia que no era muy diferente de un simple baile. Si Tanjiro era un hombre rico, podría ser diferente, pero era un niño pobre que se preocupaba por su madre viuda y muchos de sus hermanos pequeños. ¿Qué tipo de valor podría obtenerse al engañarlo? Tanjiro no era estúpido. Sin embargo, debido a que no era estúpido, no sabía qué hacer ya que sabía que su hermana pequeña, Nezuko, mataría a la gente tarde o temprano para sus necesidades. Como un humano tendría hambre y comería comida, ella sería la misma, pero a diferencia de un humano, que comía arroz, verduras y carne, comería carne humana. Si es así, ¿podría detenerla? Tanjiro no quería que mataran a Nezuko, pero tampoco podía soportar ver a su hermana pequeña comerse a los inocentes. Slap. Una vez más, Tanjiro fue abofeteado, quedando aturdido. Despierta. Isao miró a Tanjiro y le preguntó, ¿te vas a rendir?
No lo haré. La detendré. No la dejaré comer comida inocente. Si se come a alguien, entonces la mataré y me mataré. Lo juro por todos en este lugar. Entonces, por favor déjala ir. Haré todo. Esa bofetada despertó a Tanjiro, y dijo esas palabras en voz alta para mostrar su determinación. Isao asintió y pensó que así debía ser un protagonista. Está bien, volvamos. Voy a descansar. Cuida del resto. Todos. ¿Eh? ¿Estaría bien? ¿Vas a dejar ir a su hermana pequeña? Shinobu preguntó rápidamente. A diferencia de los demás, que no podían luchar contra su decisión, como la hermana pequeña de la madre de sus hijos, Shinobu podía decir lo que quisiera a este bastardo. Está bien. Su hermana pequeña es solo una debilitante de todos modos, y conmigo aquí, ¿qué puede hacer? Isao le dio unas palmaditas a la cabeza a Nezuko suavemente, y curiosamente, estaba callada y dócil. Has adquirido el ADN de Nezuko Kamado. ¿Quieres absorberlo? Gracias. 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 Tanjiro lloró mientras inclinaba la cabeza tantas veces. Ignorando el agradecimiento de Tanjiro, Isao no se olvidó de Nezuko, pero cuando terminó, se apoyó en el cuerpo suave de Kanroji una vez más, fingiendo desmayarse. Oh, espera, su rostro cayó sobre el pecho de Kanroji, pero no importaba ya que era más cómodo. Isao. Sin embargo, para los demás, entraron en pánico. Estabas a punto de derrotar a Muzan. Incluso si Kagaya había escuchado esta noticia de antemano, cuando la escuchó de la boca de Isao, su rostro se puso rojo de emoción y enojo. Isao no ocultó nada, o más bien, no tenía sentido ocultarlo. Después de todo, estaba a punto de completar el sueño de cada asesino demonio, y estaba seguro de que Shinobu, Kanroji y cada asesino demonio que lo seguía para visitar el pueblo de Tanjiro lo contarían todo. Aún así, Isao sabía que esto pondría a Tanjiro en crisis, convirtiéndolo en un pecador, ya que le había hecho perder la oportunidad de terminar con Muzan para todos. Sin embargo, cada protagonista debe enfrentar la adversidad para crecer, y Tanjiro necesita aprender lo que hizo, o de lo contrario causará más problemas en el futuro. Como era de esperar, en el momento en que Kagaya escuchó todo de Isao, estaba listo para agarrar la katana de Ashira y cortar a este bastardo. Tú. El resto de Ashira, que escuchó la historia de Isao, también se sintió complejo, deseando golpear a este bastardo. Al mismo tiempo, Tanjiro nunca dijo nada y simplemente se postró lo más bajo posible. Después de regresar, Isao no cuidó a Tanjiro y su familia ya que sabía que Shinobu o los demás los cuidarían. Naturalmente, le dijeron a Tanjiro lo que había hecho, y Tanjiro entendió qué tipo de error más grave había cometido. Si Tanjiro pudiera salvar a su familia de esa manera, entonces nadie diría nada, pero la familia que había salvado ya estaba muerta antes de mudarse. Pero bueno, no importa que, era imposible que uno se mantuviera racional cuando se trataba de la familia, por lo que Ashira solo podía sentirse en conflicto. Sin embargo, Kagaya era diferente ya que realmente deseaba cortar a Tanjiro. Si Isao podía matar a Muzan, en ese momento, Kagaya sentía que incluso si Tanjiro y su familia eran sacrificados, todo estaba bien. Sin embargo, sabía que no podía hacerle nada a Tanjiro, y después de un tiempo, su mano se desplomó, y perdió toda su energía, sintiéndose tan impotente. Aún así, si Isao supiera lo que Kagaya pensaba, entonces pondría los ojos en blanco ya que no quería convertirse en un tipo malo que pudiera sacrificar todo para lograr su ambición. Bueno, lo era antes, pero estaba a punto de convertirse en padre pronto, así que tuvo que cambiar. Espera, ¿qué pasa antes? ¿No cambió para convertirse en una buena persona antes? De todos modos, no importaba. Que el pasado pase. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Kagaya suspiró impotente, pensando en lo que deberían hacer. Después de todo, Muzan se había escapado, así que ¿qué podían hacer para buscarlo? Bueno, mira el buen punto. Si pudiera derrotarlo una vez, entonces podría derrotarlo 2 veces, dijo Isao, tratando de animar a Kagaya como lo haría cualquier buen tipo. Todos. Kagaya parpadeó mientras miraba a Isao antes de asentir. Tienes razón. Aún así, para derrotar a Muzan, primero tuvieron que buscar esta cosa cobarde, pero luego un pensamiento cruzó por su mente. Aún así, sacudió la cabeza y luego le preguntó, por cierto, ¿por qué fuiste a ese pueblo a conocer a este chico? Oh, estoy buscando el remanente de la respiración original. Oh, Kagaya asintió, pero luego, sus ojos se abrieron. ¿Qué? ¿Qué? Otros también estaban estupefactos, incluidos Kanae, Inatsuru, Makio, Suma, Shinobu y todos los demás.
¿Quieres decir, ese extraño baile que este tipo hizo antes fue Sambreatin? Shinobu preguntó sin palabras. Sí. Isao asintió, luego preguntó, Tanjiro, muéstrale a todos. Ok. Tanjiro asintió y rápidamente mostró el baile de la respiración del sol. Sí, bailando. El movimiento de la respiración original, la respiración del sol, era así, y parecía tan hermoso que podía ser utilizado como un baile. Aún así, Tanjiro no sabía qué tipo de tesoro mostraba de todos, ya que nadie le explicaba qué era la respiración del sol. Sin embargo, todas las personas presentes estaban aturdidas ya que no esperaban que el niño, que había hecho que Isao perdiera su oportunidad de matar a Muzan, su mayor enemigo, fuera el descendiente del más fuerte Demon Slayer. ¿Es el descendiente de Yoriichi Tsujikuni? Kagaya preguntó en silencio mientras observaba el baile de Tanjiro con sus ojos borrosos. No, debería ser que Yoriichi Tsujikuni le enseñó al antepasado de Tanjiro la respiración del sol, pero como los antepasados de Tanjiro no tenían mucho talento, la actual respiración del sol se convirtió en un baile. Bueno, este debería ser el caso, pero como Tanjiro era el protagonista, todo era posible. Ya veo, eso es una pena. Aún así, todavía era genial que pudieran obtener el rastro de la respiración del sol, pero al mismo tiempo, la respiración del sol no era tan necesaria ya que Isao podía derribar a Muzan con respiración de insectos. Aún, ¿qué planeas hacer con él? Preguntó Kagaya. Puedes hacer lo que quieras con él. Isao puso los ojos en blanco, ignorando la intención de Kagaya, que quería reclutar a Tanjiro para el cuerpo de asesinos demonios. Gracias. A diferencia de los demás, que no podían ver a través de él, Kagaya estaba seguro de que Isao podía ver la fealdad de su corazón. Al igual que su rostro, que se volvió feo debido a su enfermedad, su corazón también se volvió feo con él. Sin embargo, no importaba ya que Isao podía aceptarlo e incluso dejarlo hacer lo que quisiera, siempre y cuando no dañara a Isao y a los que le importaban. Francamente, en comparación con todos los Ashira, que era tan leal a él, Kagaya sintió que estaba más cerca de Isao. Sin embargo, esto era normal, ya que todos los Ashira y todos los miembros de Demon Slayer siempre habían pensado en él como una figura paterna, alguien a quien tenían que seguir y adorar, pero Isao lo trató como a cualquier otra gente, por lo que estaban más cerca que cualquiera. Al mismo tiempo, incluso si Isao conocía este corazón feo suyo, era frío, así que aunque Isao nunca lo pensó, Kagaya pensó en él como un amigo. Sin embargo, con el permiso de Isao, cuando Tanjiro terminó, Kagaya comenzó a reclutar a Tanjiro para convertirse en el asesino demonio, y como se esperaba, Tanjiro aceptó el reclutamiento de Kagaya sin dudarlo. Viendo todo esto, Isao pensó que el diálogo entre Tanjiro y Kagaya era como ese juego de RPG donde Tanjiro era el jugador o el protagonista, y Kagaya era el NPC que le dio una misión. No bosteces. Shinobu miró en silencio a Isao. Isao, quien fue atrapado, puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Aún así, si alguien le preguntó por qué no detuvo a Kagaya, fue porque sabía que era imposible detener a Tanjiro. Podría ser el trabajo del destino y el destino, pero Tanjiro se convertiría en el asesino demonio sin importar qué. Aún así, incluso si no fuera el trabajo del destino, excepto por ser un asesino demonio, casi no había nada que Tanjiro pudiera hacer, especialmente cuando no tenía educación, conexiones o buenos padres. El demonio podría ser cruel, pero el mundo era aún más cruel. Al mismo tiempo, pensó que el problema de un demonio era mucho más lindo que el problema en este mundo. Sin embargo, Isao se alegró de tener el sistema. Aún así, como Tanjiro aceptó y se convirtió en el Demon Slayer, hubo un gran problema. ¿Qué estilo de respiración debería dejarle aprender? Kagaya le preguntó a Isao, preguntándose qué tipo de estilo de respiración Tanjiro debería aprender. Tanjiro podría tener la respiración del sol, pero estaba incompleta, y para completarla, primero tuvo que aprender otro estilo de respiración. Los otros también miraron a Isao ya que si Tokita era un genio, Isao era un monstruo. Isao podía enseñar fácilmente a todos si lo deseaba, pero todos sabían que esto no era realista, especialmente cuando sabían cómo a menudo estaba ocupado con su negocio, y también impregnaba a muchas mujeres. Más importante aún, si algo no captara su interés, difícilmente se movería. Si bien Isao fue el mejor ejemplo del guerrero perfecto del Demon Slayer, también fue el peor ejemplo del Demon Slayer. Aún así, no cambió el hecho de que Isao era confiable. Isao miró al otro de manera extraña, dándose cuenta de que la trama había cambiado, pero de nuevo, como había llegado, la trama ya había cambiado tanto, que era imposible decir lo que sucedería pronto, especialmente cuando todos ellos estaban bastante fríos cuando sabían que Nezuko, la hermana pequeña de Tanjiro, se había convertido en un demonio.
Si estuviera en el original, todos ellos habrían hecho todo lo posible para matar a Nezuko, ya que nadie creía que ella no comería carne y sangre de un humano. Sin embargo, con Isao, era diferente, ya que mientras Isao estuviera cerca, ¿qué podría hacer Nezuko? Isao casi mata a Muzan Kibutsuji, una hazaña que solo había sido realizada por el Demon Slayer más fuerte de la historia. Muchos podrían sentirse complejos, pero sabían que era comparable a Yori Chitsuji-kuni. Sin embargo, el hecho era así, ya que Isao era la segunda existencia que podría empujar a Muzan Kibutsuji a una crisis. Aún así, Isao tenía que pensar en Tanjiro ahora, pensando de quién Tanjiro debería aprender. En el original, Tanjiro conoció a Tomioka, por lo que aprendió el estilo de respiración de agua, pero al final, este estilo de respiración no tenía sentido para Tanjiro, que había aprendido la respiración del sol de un halo innato, de sangre y protagonista. Además, en lugar de seguir el original, Isao sintió que había una persona que era más adecuada para enseñar Tanjiro. Shinazugawa, ve y enséñale, dijo Isao mientras miraba al feroz Inashira. Ah. ¿Por qué debería yo? Sanemi inconscientemente respondió de una manera grosera. Sanemi, Kagaya miró a Sanemi impotente. Mientras Sanemi rápidamente se inclinó cuando Kagaya lo miró, todavía era terco y miró a Isao de nuevo, preguntándose por qué este bastardo le pidió que enseñara una carga. Sí, Isao podría ser poderoso y su posición podría ser similar a la de Kagaya, pero aún así, Sanemi no se rendiría y trataría de fortalecerse, por lo que podría derrotar a Isao, pero de alguna manera. Sentía que podría ser demasiado difícil de hacer. Aún así, Isao no se enojó con la respuesta grosera de Sanemi y acaba de decir, su experiencia es bastante similar a la tuya, por lo que aprender debajo de ti será más beneficioso para él. Cuando Isao dio su respuesta, todos cayeron en silencio y sintieron que no había nada malo en la decisión de Isao. Sanemi tampoco se negó y miró a Tanjiro con una mirada complicada. Después de todo, como Tanjiro, uno de los miembros de su familia también se había convertido en un demonio, pero a diferencia de Tanjiro, que decidió proteger a Nezuko, mató a su madre, que se había convertido en un demonio en el pasado. Si bien Sanemi podría no decir nada, tuvo que admitir que estaba bastante celoso de Tanjiro, que podía conocer a Isao y salvar a su familia, pero aún así, no significaba que tuviera un corazón pequeño y deseara liberar toda su frustración en Tanjiro. En cambio, cuando escuchó la respuesta de Isao, pensó que no había una persona más adecuada para enseñar Tanjiro que él. No en el estilo de respiración, sino como alguien que hizo que su familia se convirtiera en un demonio. Tanjiro, aprende bien bajo Shinazugawa, dijo Isao. Lo haré. Tanjiro inclinó la cabeza hacia Isao, luego inclinó la cabeza hacia Sanemi. Por favor, cuídame, sensei. Sanemi resopló y dijo, no soy tu maestro, pero te entrenaré tan duro que deseas morir. No te daré un momento de descanso. Tendrás que. Haré lo mejor que pueda. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de videos, XD. Los labios de Sanemi se contrajeron, pensando que iba a entrenar bien a Tanjiro para que Tanjiro no tuviera la energía para hablar tan groseramente así. Al mismo tiempo, viendo su interacción, Isao se preguntó si el canon había comenzado. Después de todo, la historia comienza cuando Tanjiro se convierte en el Demon Slayer, y a medida que se convierte en uno, la trama original debería haber comenzado. Ahora, ¿qué debo hacer? Isao miró a Kanae, que se sentó a su lado. Siempre había mostrado una sonrisa suave, frotándose el vientre suavemente con afecto y anticipación. ¿Qué pasa? Kanae miró a Isao con curiosidad. Isao pensó que había decidido descansar primero. Mientras Isao decidió descansar por un tiempo, Muzan, que casi había muerto, estaba muy asustado y temblando, como un cervatillo recién nacido. Al mismo tiempo, su corazón estaba furioso, ya que había pasado un tiempo desde que recibió tal humillación de alguien. Aún así, lo soportó solo, y no mostró este estado vergonzoso de sí mismo a nadie, excepto a Biwa-Demon, que tenía el control de la ciudad infinita. Sin embargo, pronto, Biwa-Demon probablemente no recordaría nada, ya que modificaría su memoria para que no recordara su estado vergonzoso. Muzan podría haber sido capaz de controlar a todos los demonios bajo él, y sus vidas eran tan buenas como en sus manos, pero aún así, nunca los había soltado o mostrado su debilidad frente a ellos. Él los gobernó a todos con terror, y si perdían ese terror, entonces lucharían contra él. Además, también había una excepción que podía escapar de su gobierno y maldición. Este demonio escapó de él, y ella vivió en silencio. Sin embargo, cuando había una oportunidad, estaba seguro de que ella lo mordería como una víbora, y
inyectando todo su veneno en su cuerpo para que desapareciera de este mundo. Aún así, si su oponente era solo este demonio y el cuerpo de cazademonios, no le importaba mucho, pero Isao era diferente. Este joven el que había ignorado, alguien que pensó que era un insecto que podía pisotear en cualquier momento, fingía ser presa, parecía débil para bajar la guardia antes de devorarlo. Esos malditos Demon Slayers, Kagayashiki, ¿cuánto tiempo me vas a bloquear para lograr mi sueño? Muzan no estaba seguro de cómo Kagaya pudo encontrar a Isao, pero por un lado, sabía que Isao era una existencia similar a Yoriichi Tsujikuni. Desafortunadamente, él es un humano. Esta era su debilidad, su pecado y la razón por la que no podían derrotarlo. Los humanos tenían una edad limitada, y tarde o temprano, morirían. Isao, que había despertado el Demon Slayer Mark, también debería haber muerto más rápido que la mayoría, por lo que Muzan sabía que todo estaría bien. Sin embargo, aún así, Muzan no pudo borrar el sentimiento incómodo en su corazón. Sin embargo, no detendría su odio hacia Isao, Kagaya y el cuerpo de cazademonios. Él iba a destruirlos a todos, convirtiéndolos en su comida, comiendo su carne y diciéndoles el precio por antagonizarlo. Espera, pronto, volveré y los mataré a todos. Muzan era paciente y no tenía prisa. Más importante aún, tuvo que sanar su cuerpo. Al mismo tiempo, su deseo de fortalecerse y pararse bajo el brillante sol también se hizo más fuerte. Seré el último en reírme. Seré el ganador. Muzan siguió murmurando mientras cerraba los ojos para recuperar y regenerar las partes del cuerpo que había perdido. Había pasado un milenio y él era el que había sobrevivido a todos ellos, y esto no cambiaría sin importar qué. Al mismo tiempo, Muzan deseaba traer la mayor desesperación a Isao, pero desafortunadamente, no sabía nada sobre Isao. Ya sea el nombre, la posición o cualquier otra cosa de Isao, Muzan no tenía ni idea. Sin embargo, pronto encontraré tu importancia. Cuando descubriera todo, le daría a Isao la mayor desesperación. Aún así, antes de eso, Muzan pensó en un niño a quien casi había matado pero salvado por Isao. Voy a matarlo primero. Aparte de Isao, Muzan sintió que era más fácil matar a ese descendiente de Sambre Atin. De alguna manera, se sintió mejor, y pronto, cayó en un sueño profundo. Sin embargo, mientras Muzan descansaba para poder mejorar antes, Tanjiro fue a hablar con su madre y su hermana pequeña sobre su plan para convertirse en el asesino demonio. Mamá, me convertiré en el Demon Slayer. Por cierto, ¿sabes el baile que papá nos mostró y me enseñó? Parecía ser el origen del estilo de respiración, la respiración del sol. Es el estilo de respiración más fuerte. Ah, el estilo de respiración es la técnica utilizada por el Demon Slayer para cazar a un demonio. Oh, claro, los ingresos de Demon Slayer también son enormes. También obtendré mucho dinero para todos nosotros. Aún así, Tanjiro también entendió que ser un asesino demonio era una profesión peligrosa, e incluso podría perder su vida en cualquier momento, pero aún así, no quería preocupar a su madre. Tenía que decirle que estaría bien y le dijo que no se preocupara. El que me enseñará también es un fuerte Demon Slayer, también. Mientras Tanjiro seguía hablando, Kie Kamado, la madre de Tanjiro, solo pudo derramar lágrimas en silencio. Ella deseaba detener a su hijo, pero sabía que no podía. Después de que ella llegó a la mansión mariposa para cuidar de sus heridas y también su hija, que se había convertido en un demonio, sabía que no había otra opción para que su hijo se convirtiera en un asesino demonio. Era imposible para ellos volver a su vida normal, especialmente cuando un demonio podía atacarlos de nuevo, y esta era la única manera de encontrar una pista para curar a Nezuko. Al ver a Nezuko, su única hija, que era la única que se quedó viva de ese desastre, Kie sintió que su corazón tenía dolor. Fue tan doloroso que lloró, especialmente cuando sus cuerpos dolorosos y muertos seguían reapareciendo en su sueño, pero sabía que no podía llorar, especialmente cuando enviaba a Tanjiro, que estaba listo para apostar su vida para luchar contra un demonio. Su hijo estaba a punto de embarcarse en un camino peligroso, y él podría morir, pero trató de decirle que todo estaría bien. Si tan solo pudiera hacer algo, desafortunadamente, no podría. Ella era solo una mujer débil que no podía hacer nada excepto confiar en su único hijo, Tanjiro. Kei respiró hondo, tratando de no ahogarse o llorar. Mamá no puede detenerte, pero prométenos que estarás bien. Te estamos esperando aquí.
seguir a su hijo para convertirse en un asesino demonio no era posible. La única forma en que ella y su hija tenían una vida estable era permanecer en la mansión mariposa. No, para ser exactos, seguir a Isao. Si había una razón por la cual Nezuko no sería asesinado y podría ser dejado ir así, todo era por Isao. Como el Demon Slayer más fuerte, las palabras de Isao tenían mucho peso, y mientras estuviera allí, a nadie le pasaría nada. Esta fue la confianza que todos tenían, especialmente hacia el joven que casi mata al rey demonio, Muzan Kibutsuji. Incluso si Nezuko estaba cerca y se quedó dentro de la mansión de la mantequilla, el lugar donde todos estaban heridos, nadie pensó que algo les sucedería, especialmente cuando habían visto cómo Isao trataba a Nezuko como una mascota. Al ver a su hija, hermana pequeña, Nezuko, que se sentaba obedientemente con un hocico de bambú en la boca, solía mantener su impulso de morder. Cuando la vieron así, era imposible pensar en ella como un demonio, pero también era difícil para ellos pensar en ella como un humano normal. Ya sea Tanjiro o Kie, sabían que si había alguien que pudiera salvar a Nezuko, sería Isao, especialmente cuando sabían qué tipo de hombre poderoso era Isao. No solo la mente de Isao, sino también la riqueza, el poder y todo lo demás. Al mismo tiempo, Tanjiro también sintió pesar por tomar una decisión tan apresurada para moverse e interrumpió la batalla de Isao. Si simplemente se quedara en silencio obedientemente, entonces no sería difícil para él pedirle a Isao que ayudara a Nezuko. Sin embargo, todo esto había sucedido, y era imposible para él pedirle a Isao una solicitud tan desvergonzada. Además, no había nada que pudiera ofrecer a Isao. Bueno, había uno, pero Tanjiro sabía que Isao tenía una esposa, e Isao estaba a punto de convertirse en padre. Con todo eso, definitivamente era imposible para Isao mostrar interés en su hermana pequeña. Si Isao supiera lo que Tanjiro estaba pensando, también estaría de acuerdo ya que realmente no tenía interés en la hermana pequeña de Tanjiro, Nezuko. Aún así, cuando Kie vio a su hijo en silencio, de alguna manera entendió lo que Tanjiro estaba pensando. Sin embargo, a diferencia de su hijo, que todavía era ingenuo sobre el mundo, ella entendió muchas cosas. Sin embargo, era imposible para ella decir lo que planeaba hacer. Bueno, no era como si su plan pudiera tener éxito, pero realmente no podía pensar en una manera de resolver todos los problemas de su familia, excepto por este método, y estaba segura de que su esposo en el cielo la perdonaría por esto. Lo haré. Tanjiro asintió e hizo una promesa a su familia de que estaría bien, ya que sabía que él era el único en el que podían confiar. Sin embargo, antes de irse a entrenar bajo el viento a Shira, Sanemichi Natsugawa esperaba conocer a Isao, con la esperanza de que Isao pudiera cuidar a su familia. Desafortunadamente, Isao no se veía por ningún lado en la mansión de las mariposas, partiendo hacia Tokio. ¿Está bien? Mientras Tanjiro estaba sin palabras, Isao había dejado a su hermana pequeña en el lugar donde muchas personas resultaron heridas sin siquiera pensar en traerla con él. Este tipo era tan descuidado. Tanjiro quería quejarse, pero no pudo, considerando lo baja que era su posición. En cambio, esto le hizo darse cuenta de lo débil que era y le hizo desear obtener poder para poder controlar su propio destino. Tengo que ser más fuerte. De esa manera, podría salvar a su hermana pequeña y cuidar a su familia sin depender completamente de alguien. Debería estar bien. Shinobu asintió y sonrió suavemente. Después de todo, si tu hermana pequeña intenta dañar a alguien, puedo matarla, así que asegúrate de que no pase nada, ¿de acuerdo? Tanjiro decidió recordarle a su madre que vigilara a Nezuko tanto como fuera posible. Es tanto. Kanae miró sus manos blancas que estaban manchadas por su semen con una expresión de ensueño. Isao dejó escapar un suspiro reconfortante y deseaba hacer más que usar sus manos y labios, pero sabía que era imposible, especialmente cuando Kanae estaba embarazada en los primeros meses. Sin embargo, incluso si estuviera en los últimos meses, probablemente no estaría de acuerdo, ya que fue su primer hijo, y con cuán atrasada era la situación médica de esta época, definitivamente no dejaría que la sostuviera hasta que diera a luz. Isao tampoco era alguien que no pudiera controlarse a sí mismo. También anticipó a su primer hijo, por lo que fue bastante paciente. Aún así, tenía que decir que sería difícil para él en unos pocos meses, especialmente teniendo en cuenta que Inatsuru, Makio y Suma también estaban embarazadas. Con los 4 embarazados, Isao suspiró impotente, maldiciendo cuán atrasada era la situación de esta época. Con Don, Isao sabía que necesitaba crear este artículo, o de lo contrario tenía miedo de hacer que alguien quedara embarazada nuevamente.
Afortunadamente, anteriormente había comprado una fábrica de caucho en Yokohama, y también había controlado a algunos investigadores que desarrollaron este artículo mágico para prevenir el embarazo y la sex. Se dijo que el resultado era bueno, y podía ver el artículo de inmediato, así que después de esto, iría a Yokohama para ver su fábrica de condones. Se refería a una empresa de fabricación de caucho. Aún así, antes de eso, Isao y Kanae se divirtieron en el baño de su casa en Tokio. La escala de su casa no era mala, pero de nuevo, sintió que debería obtener una más grande, especialmente cuando tendría una gran familia. Había adquirido tierras en Minato y Shibuya, y sus casas deberían estar listas el próximo año cuando todas sus mujeres hayan dado a luz. Lamento que solo pueda consolarte con mis manos y mi boca, querida. Kanae deseaba darle más a Isao, pero de nuevo, tampoco quería que algo sucediera con sus primeros hijos, por lo que solo podía consolarlo con sus manos y boca, pero sabía que Isao quería algo más. Está bien. No necesitan culparse a sí mismos. No solo tú, sino que también estoy anticipando a nuestros primeros hijos. Querido. Sus dulces palabras la conmovieron, haciéndola aún más culpable, pensando que debería empujar a su hermana pequeña hacia su futuro esposo. En cuanto a Inatsuru, Makio y Suma, también estaban en el mismo estado que ella, por lo que era imposible para ellos ayudar. Aún así, no pensó en obligar a su hermana pequeña a Isao, ya que podía decir que no tenía mucho interés en ella, haciéndola sentir impotente. Después de todo, si es posible, ella también quería que él estuviera con su hermana pequeña, y luego los tres serían inseparables. Por cierto, ¿qué hay de Mitsuri? ¿Te has acostado con ella? ¿Crees que soy alguien que está tan suelto que pondré mi polla en cualquier mujer? Bueno, eso es cierto. Incluso si su hombre era lujurioso, Kanae sabía que Isao era bastante exigente, y mientras no fuera su tipo, entonces no haría nada, pero Kanroji debería ser su tipo, ¿verdad? ¿Por qué no hizo nada? Cuando ella lo preguntó, dijo, ella es una chica tan pura. No puedo mancharla. Entonces, ¿no soy una chica pura? Kanae hizo pucheros, preguntándole con molestia. ¿Hay una chica pura que se colará en la habitación de un hombre cuando se acaba de recuperar? Isao preguntó sin palabras. Pero, me sedujiste. También me besaste primero. Sí, este tipo fue quien la sedujo para hacer algo tan sucio y obsceno como ese. Además, también le enseñó conocimientos pervertidos e hizo que su vientre se abultara ligeramente. En otras palabras, este tipo tuvo la culpa. Sin embargo, Isao fingió llorar como una víctima. He sido manchado, mi cuerpo está sucio, ya no puedo casarme. Kanae no tenía palabras, y su comprensión hacia su futuro esposo seguía cambiando debido a lo desvergonzado que era, pero ella también había cambiado. Fufu, esta polla solo puede ser mía, así que date por vencido ya que no puedes huir. Isao no esperaba esta respuesta, pero pronto, Kanae estaba en la ofensiva, bajando la cabeza antes de que un sonido sorbido resonara dentro del baño. Como se esperaba, la flor Ashira era un oponente temible. Sin embargo, a pesar de que podían coquetear durante tanto tiempo, no era bueno quedarse en el baño todo el tiempo. Si bien fue genial porque los restos de su amor se podían limpiar fácilmente, hacía bastante frío. Isao estaba bien, pero Kanae necesitaba tener cuidado, incluso si su cuerpo era fuerte. Aún así, en comparación con el suelo resbaladizo y duro del baño, la suavidad y el calor de su cama eran más cómodos, por lo que decidieron cambiar su ubicación de lucha. Sin embargo, cuando se fueron, conocieron a Kie Kamado, la madre de Tanjiro y Nezuko. Aunque Isao se había ido a Tokio para prepararse para su nuevo negocio de riesgo cuando Kanae, Inatsuru, Makio y Suma vinieron a Tokio para acompañarlo, no estaban solos. También trajeron a Kie y Nezuko con ellos. Después de ser atacados por el demonio, su familia perdió su hogar, y también era imposible para ellos quedarse en esa casa, especialmente cuando no estaban seguros de si el demonio los atacaría de nuevo. Además, Nezuko se había convertido en un demonio, y aunque no comía carne humana, era imposible que uno no se preocupara. Si había un lugar donde Nezuko podía ser liberado, entonces sin duda, era solo por el lado de Isao. Francamente, como un buen tipo, Isao no debería dejar que Nezuko se separara de Tanjiro, y debería dejarla quedarse con su hermano mayor, pero a diferencia del original, en este mundo, su madre, Kie Kamado, no falleció. Con su madre viva, Tanjiro se sintió aliviado y enfocado en volverse más fuerte como el asesino demonio, dejando a Nezuko con su madre.
Aún así, a pesar de que Kie era adulta, su capacidad era limitada, y sabía que tenía que trabajar para vivir, así que al final, decidió pedirle a Kanae que la contratara para convertirse en sirvienta de su familia. Kanae estuvo de acuerdo sin dudarlo, ya que no solo sentía lástima por esta madre, que había perdido a su esposo y a muchos de sus hijos debido al ataque del demonio, sino que, lo que es más importante, Kie tenía una experiencia en el parto, y con cómo era Nezuko, sabía que podía confiar en Kie, especialmente Isao era el único que podía mantener la seguridad de Nezuko. Además, si había alguien que pudiera ayudar a Nezuko a recuperarse, entonces era solo Isao. Sin embargo, si Isao ayudaría a Nezuko no era un asunto diferente, considerando lo ocupado que estaba. Definitivamente fue desafiante y lento, y también tomó mucho dinero completar su investigación. Sin embargo, mientras Kanae pensaba que había encontrado un buen sirviente, el enfoque de Isao estaba en un asunto diferente. ¡Qué joven! Durante su reunión con Tanjiro y su pelea con Muzan, Isao prestó poca atención a Kire. Sin embargo, estaría mintiendo si no considerara atractivo a Kire. Su tez era ligera, y parecía gentil, como debería hacerlo una madre. También tenía ojos de color púrpura oscuro que parecían más claros alrededor de los bordes de sus iris. Su cabello negro estaba atado en un moño desordenado con algunos mechones sueltos restantes, mostrando su nuca blanca. Aún así, la parte más encantadora de su apariencia era la pequeña marca de belleza a la izquierda de su rostro debajo de sus labios inferiores. A pesar de que parecía reservada, Isao podía decir cuán obsceno era su cuerpo. Aún así, rápidamente sacudió la cabeza, tirando todos los malos pensamientos en su mente. Debido a su imperfección como buena persona, se acostó con Kiriko Miyamoto y Yamane Ubuyashiki. Sin embargo, como principiante, era normal que cometiera un error, y un error era una madre de aprendizaje, por lo que la próxima vez, no debería cometer otro error y trabajar aún más, para convertirse en una buena persona, especialmente cuando Kie era una mujer tan pobre que trabajaba duro para cuidar de su familia a pesar de ser viuda temprano. Aún así, Isao no rechazó la decisión de Kanae de trabajar con Kie como sirviente de su familia. Mientras que Kanae, Inatsuru, Makio y Suma generalmente cuidaban la casa cuando quedaban embarazadas, era natural que necesitaran la ayuda de alguien. Kie fue la primera persona en ayudarlos, y en el futuro, Isao podría contratar a más personas, especialmente porque su futura casa será aún más grande. Jinuma-sama, Kocho-sama. Kie los saludó cortésmente mientras bajaba la cabeza tímidamente ya que Isao no tenía camisa. Sabía que no debería pensar en esto, pero al ver lo poderoso que era su cuerpo, sintió que su cara se ponía roja y su cuerpo se calentaba. Lo siento por molestarte, Kamado-san. Kanae estaba un poco avergonzada cuando Kie iba a limpiar el baño, pero primero tuvo que cuidar de Isao. Ah, sí, no es un problema. Aún así, el corazón de Kie latía tan rápido, especialmente con lo intenso que era el aroma de su semen. Este era el aroma de la juventud, un semen potente que podía impregnar a alguien con un solo disparo. Al mismo tiempo, viendo lo rosada y hermosa que era Kanae, se sintió inferior, preguntándose si Isao mostraría interés en su cuerpo descuidado, que había dado a luz a muchos niños. Aún así, mientras bajaba la cabeza, notó el bulto prominente en su yukata, mostrando su polla que se erigió peligrosamente, aparentemente lista para hechizar a cualquier mujer que la viera, lo que la hizo morder su labio inferior, tratando de soportar la sensación dentro de su cuerpo. Afortunadamente, Isao y Kanae no se quedaron demasiado tiempo, y rápidamente fueron a su habitación para prepararse para la siguiente ronda. Sin embargo, Kie, que estaba a cargo de limpiar el baño, miró lo desordenado que era y suspiró impotente, un rubor en su hermoso rostro. En cuclillas al suelo, la parte de la falda de su yukata se abrió, mostrando los muslos lisos y regordetes de una mujer madura mientras estaba lista para limpiar el baño. Aún así, mientras limpiaba la habitación, sus manos no pudieron evitar alcanzar el líquido espeso y blanquecino antes de caer en un estado de ensueño. Oliendo el intenso olor de su semen, murmuró con una cara enrojecida, con esto, no será un problema para mí si me quedo embarazada de nuevo. Sin embargo, pronto se despertó. ¿Qué estoy pensando? Apresuradamente limpiando el baño, Kie regresó a su habitación y se disculpó con su esposo en el cielo por sus pensamientos pervertidos. Perdóname. Perdóname.
Solo Nezuko inclinó la cabeza, preguntándose qué le pasaba a su madre. Durante su descanso, Isao había estado viviendo en la indulgencia, y había pasado tiempo con todas sus mujeres a pesar de que todos los asesinos demonios trabajaron duro para matar a un demonio. Sin embargo, realmente no tenía nada que hacer, especialmente cuando Muzan se escondió. El resto del alto rango tampoco era mucho mejor ya que Muzan les había dicho que se mantuvieran bajos. Al final, todos se calmaron, y todos los miembros del Demon Slayer también fueron a entrenar para fortalecerse, especialmente Ashira, quien también deseaba abrir la marca de Demon Slayer. El poder del Demon Slayer Mark era evidente para todos, e incluso si podían morir antes de los 25 años, no importaba mientras tuvieran el poder de derrotar a un demonio. Más importante aún, incluso si fueron derrotados por Isao, se negaron a rendirse. Al mismo tiempo, Kagaya también preparó muchas cosas para su última batalla con Muzan. Sí, mientras todo estaba tranquilo, era solo el preludio antes de la tormenta. Del mismo modo, aunque Isao podría parecer estar viviendo en la indulgencia, no se detuvo para lograr su ambición y trabajó en su negocio. Sin embargo, no podía sostenerlo más, así que decidió visitar su fábrica en Yokohama para tomar el asunto de su fábrica de fabricación de caucho en sus propias manos. Deberías traer a Kamado-san contigo, Isao-sama, dijo Inatsuru. Sí, eres bastante descuidado con los asuntos cotidianos después de todo. Makio también asintió. Si ella está allí, alguien puede cuidarte. Suma también estuvo de acuerdo. Todas sus mujeres sabían que Isao estaba trabajando duro para su futura familia, y naturalmente, lo apoyaron ya que la sensación de pobreza no era agradable. Además, como sus mujeres, era normal que lo ayudaran siempre que pudieran. Desafortunadamente, estaban embarazadas, por lo que estaban muy incómodas para ayudarlo en esa área. Si bien era cierto que Isao había contratado a varios sirvientes para ayudarlos, el único en el que podían confiar era Kie, ya que los demás deseaban acostarse con su hombre, pero ¿cómo podían permitirlos? Sin embargo, no era como si no entendieran sus sentimientos, ya que la única forma de cambiar su destino y vivir una vida cómoda era ser retenidos por Isao, pero aún así, no se lo permitirían, y eso era que habían estado consolando a Isao cada vez que llegaba la noche. Aún así, cuando Isao fue a Yokohama, temían que una zorra salvaje pudiera seducirlo, por lo que propusieron dejar que Kie fuera con él. A Isao no le importó, pero ¿qué hay de Kie? Después de todo, Nezuko era así, y no debería Kie cuidar de su hija. No, estaré bien. No tienes que preocuparte por mi problema, y Nezuko es obediente. Sí, después de una larga observación, Nezuko nunca causó problemas, o más bien, no hubo problemas ya que lo que hizo fue dormir o jugar como un niño. Además, estaba mucho mejor ya que no lloraba ni hacía berrinches, lo que hacía que todas las mujeres de Isao se acercaran a ella, especialmente cuando Nezuko también podía alterar su tamaño y convertirse en una niña pequeña, lo que las hacía adorarla aún más. Viendo a Nezuko, si Isao lo deseaba, debería poder devolverla a un humano, pero si lo hiciera, sería problemático explicar cómo podría hacerlo. Aún así, no cambió el hecho de que él había quitado la maldición de Muzan de su cuerpo y su necesidad de carne humana ya que la trama había cambiado, por lo que no haría daño tener cuidado. Nezuko podría ser la hermana pequeña del protagonista, pero ella no era la protagonista, así que tuvo que tener cuidado. Aún así, debería estar bien, especialmente después de que Isao obtuviera el ADN de Muzan, lo que le permitió controlar a todos los demonios en este mundo. Entonces, incluso si Kie se fuera con él, no habría ningún problema, y si Kanae, Inatsuru, Makio o Suma, no eran débiles. Con todo eso, Kie lo siguió a Yokohama. Pero, ¿qué harás con una goma? Esto también los hizo curiosos ya que su elección de negocio siempre había sido única. He estado pensando en ingresar a la industria de los neumáticos antes de ingresar al vehículo. Isao no mintió ya que su propósito al ingresar a la industria del caucho también era ingresar a la industria de los neumáticos. O más bien, un neumático sería su principal industria para su empresa de fabricación de caucho. Para un condón, era solo un subproducto que venía de al lado. Después de que él estaba satisfecho con su curiosidad, no había pérdida de tiempo, y él, junto con Kie, fue a Yokohama en tren. Durante el viaje, Isao y Kie apenas hablaron, y él se había centrado en su trabajo, leyendo un documento tras otro mientras ella se ocupaba de sus necesidades, como preparar té, café, comida o un refrigerio. No fue hasta que terminó de leer los documentos que pellizcó el puente de su nariz, pensando que incluso si tenía energía y resistencia ilimitadas, el agotamiento mental era un asunto diferente. ¿Estás cansado, Jinuma-sama? Preguntó Kie suavemente. Sí, podría necesitar descansar un rato.
Isao asintió y se acostó en el sofá, pero estaba claro que parecía incómodo, y viendo lo incómodo que estaba, Kie dijo de repente, sí, si no te importa, ¿qué tal si descansas en mi regazo? Isao abrió los ojos con sorpresa. Kie se sonrojó, dándose cuenta de lo audaz que era. Quiero decir, tienes que trabajar duro cuando llegas a Yokohama, ¿verdad? Si no puede concentrarse en su trabajo debido a lo agotado que está, entonces podría causar problemas, ¿verdad? Pero, ¿está bien? Si bien Isao estaba más que feliz de aceptar esta oferta, aún necesitaba mostrar su vacilación. Después de todo, iba a usar los muslos de una viuda que acababa de perder a su esposo y a algunos de sus hijos recientemente. No me importa. Viendo su vacilación, Kie sonrió suavemente, pensando que era lindo. Aún así, se dio cuenta de que a pesar de que era joven, había estado trabajando duro para mantener a su familia, lo que le dolía, y se preguntó si había algo que pudiera hacer para apoyarlo. Entonces, disculpe. Una vez más, mientras mostraba dudas, Isao yacía sobre los muslos suaves y regordetes de Kie, sintiéndose increíblemente cómodo. Fue increíble, pensó, y al mismo tiempo, también fue recibido por pechos bombásticos que aparecieron encima de él. Aún así, mientras su cabeza estaba llena de cosas desordenadas, viendo a Isao, que descansaba en su regazo, Kie sonrió suavemente y se frotó el cabello suavemente. Esto solo causó una reacción natural en su región inferior. En ese momento, todo el ruido excepto el ruido del tren se había ido, y al mismo tiempo, estaban contentos de conseguir una habitación privada. Lo siento. Como una virgen nerviosa, Isao se disculpó apresuradamente, pero no se despertó del regazo de Kie. No. Está bien. Podrías estar cansado, así que algo como esto sucede. Sin embargo, Kie no podía mirar hacia otro lado, observando su prominente bulto que atraía a cualquier mujer a hacer un acto ilícito que no se le podía decir a nadie. ¿Quieres que te ayude a cuidarlo? What? Quiero decir, causará problemas si sales así. Cuanto más hablaba Kie, más pánico se volvía, dándose cuenta de las cosas estúpidas que había dicho. Más importante aún, ella era una anciana. ¿Cómo podría haber tenido interés en ella? Sin embargo, cuando vio su reacción, no pudo evitar decirle esas palabras, deseando ayudarlo a hacer algo, ayudándolo, incluso si era algo pequeño. No creo que pueda hacer eso. Estás trabajando debajo de mí, y si lo hago, me aprovecharé de ti. Isao se mordió el labio inferior hasta que sangró cuando dijo esas palabras, sintiendo una increíble sensación de tristeza, pero afortunadamente, los senos de Kie ocultaron su expresión, y ella no podía ver la tristeza en sus ojos. Sin embargo, sentía que si la aceptaba, se aprovecharía de esta pobre viuda. Está bien. Solo usaré mis manos, no tienes que preocuparte. Si alguien tiene la culpa, entonces, por favor, pero si hay algo a quien culpar, entonces debería ser yo, ¿de acuerdo? Isao cambió de opinión apresuradamente, especialmente cuando vio a Kie comenzar a culparse a sí misma. Como buena persona, ¿cómo podía dejarla soportar este pecado? Por favor, cuídame, Kie-san. Sus palabras no dudaban, y se había preparado para soportar todos estos pecados. Entonces, Kie sabía que Isao iba a asumir la culpa, por lo que esto también la hizo sentir culpable, pensando que debería consolarlo más. Sin embargo, había pasado un tiempo desde que había sostenido la polla de alguien, especialmente después de la muerte de su esposo, por lo que se preguntó si podía hacerlo bien. Sin embargo, como ella había tomado una decisión, su mano se deslizó en sus pantalones, torciendo nerviosamente antes de que ella fuera capaz de sacar su polla endurecida. Aún así, mirando su polla que era gruesa, larga y saludable, tragó y inconscientemente lamió sus labios antes de alcanzarla con su mano, acariciándola con una mirada cariñosa. HNH. ¿Estás bien, Iinuma-sama? No, se siente bien, Kie-san. Por favor continúe. Sí. Al escuchar su cumplido, Kie también recuperó su confianza y acarició su pene continuamente mientras su mano estaba cubierta de su resbaladizo precum. Una vez más, el intenso olor llenó la habitación e hizo que su cuerpo se calentara. Sin embargo, ella no se detuvo, y lo acarició aún más rápido cuando Isao abrazó su cintura con fuerza. Oh, se siente genial, Kie-san. ¿Realmente? Entonces, por favor, solo disfruta, está bien, Iinuma-sama, y cuando quieras correrte, por favor dime, dijo Kie con una sonrisa suave y tierna, mientras su mano se movía lasciva hacia su polla. Está bien.
Isao pensó que, como se esperaba, una ama de casa era realmente peligrosa. Aún así, francamente, Kie no había hecho mucho, y su esposo nunca le pidió que hiciera esto. Sin embargo, la sensación de desear hacerle sentir bien hizo que su mano se moviera aún más rápido. Entonces, justo antes de que llegaran a Yokohama, Isao estaba en su límite. Voy a correrse, Kie-san. ¿Qué hacer? Su semen podría ensuciar la habitación. Kie estaba un poco asustada, pero pensó por un tiempo, luego dijo, por favor, corre tanto como quieras, Inuma-sama. No te detengas. Después de que ella lo dijo, abrió sus hermosos labios y se tragó su glande. Isao no se contuvo ya que Kie deseaba que lo hiciera, liberando todo su semen dentro de su boca. Gulp. Kie se ahogó ligeramente, pero pronto, ella estaba acostumbrada y tragó todo su semen mientras cerraba los ojos y acariciaba su erección. Su otra mano masajeó sus bolas para que pudieran liberar todo y nunca dejó nada antes. Al mismo tiempo, ella le chupó la cabeza con fuerza hasta que sus mejillas se hundieron, luego lamió todo, limpiando todo para que no quedara nada. Fu. Cuando Kie terminó, dejó escapar un suspiro cómodo mientras todo su cuerpo se sentía caliente. Limpiando sus labios manchados con sus dedos, lamió el semen restante, pensando que sabía extrañamente delicioso. Aún así, viendo cuán lasciva era esta mujer una vez más, Isao reaccionó. Jeez. Kie parecía tan indefenso, pero miró a Isao con una mirada cariñosa. Déjame ayudarte más, Inuma-sama. ¿Qué podría hacer Isao excepto asentir? Sin embargo, Isao tenía que decir que una ama de casa era una criatura peligrosa. Bueno, mis queridos oyentes. Hasta aquí el video de hoy. Comenten si les gustó. Para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.